buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. He de contarle que el Ministerio Público y la CICIG piden que se ligue a proceso a Claudia Méndez Asensio, exintendente de aduanas. El INACIF dice que Roxana Valdetti puede ser trasladada del Centro Médico Militar al Hospital de la Policía Nacional Civil. Rafael Rojas es el nuevo presidente de la Junta de la Corte Suprema de Justicia, sustituye a José Felipe Baquiash. Tribunal Supremo Electoral necesita más fondos para el balotaje, cuenta con 190 millones de quetzales. Y su santidad el Papa Francisco llega al pueblo natal de Fidel y Raúl Castro, esto en su visita oficial a Cuba. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias, y es que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala han pedido al juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, que se ligue a proceso a la exintendente de aduanas Claudia Méndez Asensio por su presunta vinculación con la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea. Ante la sospecha fundada que Claudia Méndez Asensio, exintendente de aduanas, formó parte de la estructura La Línea y habría recibido 150,000 quetzales al mes, el Ministerio Público ha solicitado que se le ligue a proceso por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. La estructura criminal conviene el valor del ajuste que les va a ser aplicado con una falsa revisión en rampa y con la comisión y soborno que la organización cobra por este tipo de servicio. Valores estos aplicados a partir de una tabla paralela de aranceles diseñados por la organización criminal y no en el arancel legalmente regulado para el efecto. Actividad obviamente que resulta económica y beneficiosa para los importadores a cambio de pago de una cantidad económica a la que dominan la cola. Comisión o soborno dice que se repartía entre los integrantes de la organización de forma semanal o quincenal. Dentro de la presente audiencia hemos escuchado a través de las diferentes escuchas o sesiones telefónicas, y especialmente me quiero referir a una, a la 1195, para no ser repetitivo en las demás, en las demás escuchas, en donde se establecen, entre otros puntos, los parámetros y reglas que tienen para poder hacer efectiva la repartición de las mismas. En tanto, la defensa de Méndez Asensio rechazó las posturas y solicitó al juez que no procese a su cliente por los delitos solicitados y que sea por un delito menor. Nosotros no estamos en contra de que se continúe con el proceso ni con la investigación, al contrario. Se ha querido colaborar con la misma, aun y cuando se haya dicho en esta misma sala de audiencias que lo que ella aportaba era insignificante. El peor delito cometido en este caso es el de omisión de denuncia, contenido en el artículo 457 del Código Penal. Si no es criterio del señor juez otorgar la falta de mérito, le solicito que se considere el hecho de que, de conformidad con lo que indica el artículo 457 del Código Penal, y por lo expuesto aquí, probablemente ahí sí se han dado los elementos típicos del delito para probar la plataforma fáctica de modo, tiempo y comisión del mismo. Pero en los otros tres delitos intimados por el Ministerio Público, señor juez, ha sido demasiado evidente que no hay forma de cómo mi patrocinada haya cometido los mismos. Será este martes cuando el juez del caso, Miguel Ángel Gálvez, resuelva la situación de Claudia Méndez Asensio. Las noticias. Sigamos con las noticias. ¿Sabe usted? La ex vicepresidenta Roxana Valdetti, quien se encuentra en el Centro Médico Militar, podría ser trasladada al Hospital de la Policía Nacional Civil.
El Hospital de la Policía Nacional Civil podría recibir a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti Elías, así lo dejó ver el juez Miguel Ángel Gálvez. El juzgador hizo referencia que, ya que ningún centro asistencial privado la quiere recibir, el Hospital Nacional de la PNC podría ser el mejor lugar para Valdetti. El Ministerio Público no se opone. El juez Contralor va encaminada a procurar precisamente que exista salud y las condiciones necesarias en el lugar en donde va a ser llevada para que le presten asistencia, toda vez que ahorita tomamos en cuenta el dictamen. En una de las conclusiones indica de que es necesario que siga con el tratamiento hospitalario, que se va a dar en un término de 2 semanas, a partir del 18, indicando que concluye, tengo entendido, el día sábado, haciendo las cuentas. La consulta fue hecha a los médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF, quienes le hicieron ver al juez que quien la reciba debe coordinar el traslado y garantizar los insumos. Valdetti aún debe ser sometida a unos exámenes del corazón, por lo que el juez afirma que hasta el jueves resolverá en definitiva su situación. A Valdetti no la quiere atender ningún centro privado, en tanto el Ministerio de la Defensa reiteró su rechazo a seguir albergando a la exfuncionaria en el hospital militar, mientras que el Ministerio de Salud y el sistema penitenciario aseguran no tener la infraestructura necesaria. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. He de contarle que el presidente de la República, Alejandro Baltasar Maldonado Aguirre, salió hoy del centro médico militar. Él fue intervenido quirúrgicamente de una rodilla. Este es el momento en el que el presidente de la Nación, Alejandro Maldonado Aguirre, egresa del hospital militar a eso de la 1 de la tarde, luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica el jueves pasado de la rodilla derecha. En ambulancia y escoltado por unos 10 vehículos, el mandatario fue a casa presidencial, porque en horas de la tarde debía juramentar a los nuevos ministros. Maldonado apareció en silla de ruedas y aseguró que ahora está en una etapa de recuperación de la lesión, que se provocó al bajar de las gradas. El mandatario asegura que seguirá trabajando. Mi estado de salud fue, como se hizo saber por ahí, debido a un accidente culpable, del cual yo me hago responsable. Me dolió mucho, pero me duele más el orgullo, porque tengo que estar en estas condiciones algún tiempo. Espero que con el tratamiento, con todos los métodos y las prescripciones que yo siga, me podré restablecer lo más pronto para salir aquí con mis amigos, compañeros ministros, a dar una vuelta por la Sexta Avenida. Maldonado Aguirre tenía previsto viajar a Nueva York para participar el viernes en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y en el 70 periodo de sesiones de la Asamblea General de ese organismo. La Corte Suprema de Justicia tiene nuevo presidente. Se trata del licenciado Rafael Rojas, quien sustituye al magistrado presidente Josué Felipe Baquiash. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia eligió al nuevo presidente de esa institución, el magistrado presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, quien sustituirá a Josué Felipe Baquiash para un periodo de 1 año. Rojas fue propuesto por la magistrada Silvia Patricia Valdés y al momento de la elección no se presentó ningún otro candidato. Sin embargo, conforme fueron interviniendo todas las magistradas y los magistrados, pues todos se adhirieron a la propuesta inicial. En consecuencia, es por ello que afirmo que por unanimidad el magistrado Rojas Cetina pues ha sido electo como nuevo magistrado presidente de la Corte Suprema. Baquiash señaló que los argumentos que se evaluaron para la elección del magistrado fue la independencia e imparcialidad durante su carrera en el organismo judicial. Conformidad con la argumentación que realizó cada magistrado, quien avaló, en este caso, su voto hacia el magistrado Rojas Cetina, en este caso consiste en la virtud, asimismo en la independencia e imparcialidad
y asimismo su amplia carrera. Rafael Rojas fue presidente de la Sala de Mayor Riesgo, magistrado de la Sala Tercera Penal, laboró como defensor en el Instituto Nacional de la Defensa Pública Penal y también fungió como fiscal del Ministerio Público. Las noticias nacionales. Vamos a la pausa, sigue con nosotros, tenemos todavía más que contarle al regreso a las 8:45. Sigamos con las noticias. He de contarle que la Comisión de Finanzas del Congreso de la República pues pretende disminuir el techo presupuestario propuesto en el proyecto de ley de presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación. La Comisión de Finanzas del Congreso de la República está analizando modificar el presupuesto de ingresos y egresos de la Nación del año 2016. Según la diputada y parte de la Comisión del IAMAC, el presupuesto debería cambiar de 72.000 millones a unos 65.000 millones de quetzales. Bueno, nosotros como integrantes de la Comisión de la Comisión de Finanzas estamos evaluando el presupuesto. Nosotros creemos de que el presupuesto hay que reducirlo. Los 72.000 millones hay que reducirlos a 60 y pico de miles de millones y creemos de que hay que hacer una readecuación del presupuesto, independientemente de que hayamos ganado o no hayamos ganado. La parlamentaria aseguró que estarán esperando la reunión del Pleno para analizar si se amplía el número de diputados o se quedan en 15 miembros. El día viernes tuvimos reunión de Comisión de Finanzas. Nosotros ya nos entregaron el anteproyecto de ley y tenemos todos los documentos ya en mano para analizarlos. Sin embargo, ahorita se ha solicitado que la Comisión de Finanzas, que tiene 15 miembros, sea ampliada a 21 miembros, dependiendo de que el Pleno lo autorice. Y algunos miembros de la Comisión de Finanzas también están esperando que pase la segunda vuelta para que entonces ya se vea quién va a ganar la segunda vuelta y de esa manera se puede enfocar el presupuesto. El Congreso de la República tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar el nuevo presupuesto o quedará con efecto el de este año. El Ministerio de Finanzas Públicas envió el proyecto de presupuesto para el año 2016 al Congreso de la República. La cifra total es de 72.955 millones de quetzales. Dentro de esta cantidad ya se encuentran distribuidos los montos a los ministerios, por lo que ante el anuncio de la Comisión de Finanzas del Congreso de una posible reducción, el Ministerio de Finanzas asegura que solo se ajustará aún más el presupuesto para los ministerios. Al comparar el proyecto de presupuesto 2016 con 2015, ustedes van a ver que muchas instituciones se disminuyen, pero ya será parte del análisis que realicen en la Comisión de Finanzas y en el Congreso si se puede disminuir algún monto, ¿verdad? Pero sí está bien ajustado la asignación a las instituciones. El tema de bonos, como se explica ahí en el proyecto de presupuestos, es elevado porque está la gestión de 2 préstamos de apoyo presupuestario por alrededor de 550 millones de dólares. Si ustedes hacen la conversión, serían alrededor de 5.500 millones de quetzales que estarían disponibles en el momento en que los organismos, es decir, el Banco Mundial y el BID, aprueben estos préstamos de apoyo presupuestario. Si esa situación se diera antes de que se apruebe el presupuesto por parte del Congreso, pues se puede hacer un ajuste y ya quedarían alrededor de 5.000 o 6.000 millones de bonos. El director financiero del Tribunal Supremo Electoral dio a conocer que se tienen 194 millones de quetzales para el balotaje. El Tribunal Supremo Electoral informó por medio de Armando Arroyo, director financiero de esa institución, que gastó 302 millones de quetzales en la primera vuelta de las elecciones generales, de un total de 500, y que para el balotaje tiene casi 200 millones a su disposición. Hasta este momento llevamos ejecutados aproximadamente 302 millones, teniendo un saldo de 198 millones de ejecutar en lo que falta del periodo. Queda mucho más ajustado porque esto no se tenía previsto, pues se tenía previsto un proceso normal, ¿verdad? Pero no surgió esto
Estos son imponderables en cualquier evento, ¿verdad? No solo electoral, sino que en cualquier evento siempre hay sucesos imponderables y esto es uno de ellos y no lo hemos cuantificado aún. Estamos ya trabajando en buscar los recursos y los espacios presupuestarios suficientes para poder cubrir con esto, porque obviamente no estaba previsto. Arroyo dijo que están buscando obtener más recursos, pues no se tenía previsto repetir elecciones en 11 municipios. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes en este día lunes, de vuelta ya para presentarles lo más relevante en la información. Claudia Méndez Arriaza, ¿qué tal? Bienvenida en este día lunes también. Así es, de un momento para otro. Conversando con los invitados. Bueno, pero en una conversación agradable con dos invitados nuestros que le presentamos de inmediato. Se trata de Leonel Lira, el diputado por Encuentro por Guatemala, bienvenido, y Ricardo Barrientos, quien es investigador senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI. Gracias a ambos por acompañarnos y por ayudarnos a discutir este tema respecto de el camino que hace falta por recorrer para que se apruebe un presupuesto para el año 2016, que habría que arrancar, Claudia, preguntando si va a haber o no va a haber presupuesto para el 2016 o si vamos a tener que sobrevivir con el presupuesto de qué año, señores, con el del 2015. Pero el 2015 desfinanciado. Debió ser aprobado el del 2014. No, 2015 sí hubo, 2014 sí hubo aprobación. Desfinanciado, sí. Sí, yo iniciaría diciendo que todo va a depender de quién gane la segunda vuelta. Y por eso es que ustedes ven que hay mucha tardanza y están reacios en la aprobación del presupuesto de determinadas bancadas porque quieren esperar a ver quién va a pasar a la segunda vuelta. Digamos, creo que, por ejemplo, si la señora Sandra Torres ganara la elección presidencial, creo que va a tener una oposición muy grande a la aprobación del presupuesto. Recordemos que ella salió diciendo que las diferencias con Manuel Vallizón eran irreconciliables. Entonces podría tener una posición muy grande tanto del partido líder como del partido patriota. Viene otro punto que puede ser que digan, bueno, vamos a aprobar el presupuesto, pero lo vamos a reducir. Que no sean 72.000, que no sean 70.000, sino pongamos un presupuesto de 50.000 millones. Porque la carga tributaria, porque está demasiado desfinanciado, por muchas razones, y bueno, aprobamos un presupuesto de 50.000 que sería casi similar a que no se aprobara un presupuesto. Habría que hacer mucho reordenamiento presupuestario para trabajar con uno de ese tipo. Entonces, creo que el camino del presupuesto ahorita depende de quién pase a la segunda vuelta. Claro, pero hay muy poco tiempo entre la realización de la segunda vuelta electoral. Un mes. Y un mes es suficiente, Ricardo Barrientos, para que se apruebe el presupuesto, un presupuesto ya negociado con el nuevo ejecutivo que habrá de ingresar el próximo enero. Da tiempo, se ha hecho en menos tiempo. El problema, nosotros lo vemos primero que se podría avanzar rápidamente si la propuesta que hizo el ejecutivo estuviera bien y nos pudiésemos sentir confiados con ella. La propuesta no es buena. La verdad es que dejan casi todo tirado. Hay un recorte brutal en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Prácticamente se estaría recortando los programas de atención a la desnutrición infantil. No está totalmente resuelto el problema del pacto colectivo de condiciones de trabajo de los maestros y los indicadores en educación. Prácticamente, si se aprobara el presupuesto tal como está, las metas son de baja en la calidad educativa. Por otro lado, nos preocupa que la comisión parlamentaria que tiene que conocer este presupuesto, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, y si me permiten, la tenebrosa Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, pues tal como le explicaba el diputado Lira, está integrada de una manera muy preocupante. Era una comisión que se integró preparándose para una victoria electoral de Manuel Vallizón. 10 diputados de líder, incluyendo al jefe y su jefe de bloque. El subjefe de bloque, el diputado Leonardo Camey, preside la comisión, más 5 diputados del Partido Patriota, incluyendo al jefe y el subjefe de bloque, de los cuales 7 son una constelación de diputados que tienen antejuicios pendientes, todos cuestionados, y entonces aún
Si lográramos mejorar la propuesta, el seno donde se tiene que discutir esto, no la vemos muy bien. Ricardo, qué bueno que regresó la plática hacia el escenario del Congreso, porque Leonel nos describía hace un momento cuál es ese escenario en el caso de que Sandra Torres sea la ganadora el 25 de octubre. Pero, ¿qué pasaría si ese ganador es Jimmy Morales? ¿Ustedes prevén una oposición de la misma manera? ¿Prevén negociaciones o pueden visualizar un escenario con él como ganador? Yo creo que habría más negociaciones, porque al final existe una rivalidad entre el partido líder y el partido UNE, correcto. Como lo dijo Jimmy en algún momento, recordemos que Valdizón salió de UNE. Yo creo que de ganar Jimmy Morales la presidencia de la República habría más disponibilidad, por llamarle así, de parte de las bancadas mayoritarias en negociar, en darle un presupuesto acorde, en sentarse incluso en las mesas técnicas o que la Comisión de Finanzas, como bien lo dice Ricardo, que son básicamente la Comisión de Finanzas es una toronja. Se sentara a negociar con sus equipos y analizar el presupuesto y hacerle las modificaciones que incluso pudiera ya empezar a proponer el presidente electo. Aquí hay un punto muy importante y es que cuando veamos quién es el ministro designado de Finanzas de parte de los dos candidatos que están ahorita para el balotaje, eso nos va a dar una idea también cuál va a ser el rumbo de las finanzas de este país. Para mí, personalmente, es muy importante el ministro de Finanzas y el de Economía, pero el de Finanzas es toral, sobre todo porque es el que va a hacer los malabares para poder conjugar este presupuesto que va a estar desfinanciado muy grandemente, más de 12.000 millones de quetzales. Yo entiendo lo que dice Ricardo respecto a que es una comisión tenebrosa, la Comisión de Finanzas, que habrá de darle dictamen al proyecto de presupuesto, pero digamos que eso es teniendo en cuenta las viejas reglas del juego. No tenemos nuevas reglas dada la gran vigilancia ciudadana, la presión que se ha ejercido también en contra del Congreso, por ejemplo, para que se desaforara a Otto Pérez Molina. ¿Podemos seguir considerando que estos 7 diputados, por ejemplo, que se encuentran con antejuicio, en proceso de antejuicio y están adentro de esa comisión, ¿será que ellos van a seguir actuando con la misma actitud pendenciera o digamos, de negociantes en el Congreso de la República? Yo no veo mucha esperanza que cambie. Yo creo que es una forma en que se ha hecho y tal vez se le percibe como un mal rato del cual se va a salir. Pero quizá, tal vez lo más importante ahí, Juan Luis, es que analizando técnicamente la propuesta, el ICEFI ya hizo un primer análisis, el presupuesto, la propuesta es tan pobre que si no se corrige, nosotros nos hemos asegurado aseverar que ninguno de los dos partidos, ni Jimmy Morales ni Sandra Torres, si llegaran a ganar la elección, si no corrigen este presupuesto, van a estar financieramente posibilitados de cumplir una sola de sus promesas. El presupuesto, la propuesta es tan mala y el presupuesto 2015 para 2016 tampoco resuelve que ninguno de los dos podría cumplir sus promesas electorales. Y eso es muy grave. ¿Cómo Alcarías haya mandado un presupuesto que desfinancia buena parte de la salud? No es que esté desfinanciado, es que lo que pasa es que sí se presenta un recorte, dado que no hay espacio para propuesta de medidas tributarias, más la decisión reciente de la Corte de Constitucionalidad, en donde se declaró inconstitucional la forma en que se aprobaron el impuesto de telefonía, las regalías y el impuesto de cemento, simplemente no alcanza. Si no hay recursos, no puede haber un gasto que permita que los programas de gobierno lleguen a cumplirse. Ricardo, ya dijo que decrece educación, la inversión en educación, la inversión en salud. ¿Quién crece en ese presupuesto que llegó hacia el Congreso de la República? Es muy buena pregunta. Como porcentaje del Producto Interno Bruto, solo el pago de la deuda. De ahí viene un poco el Ministerio de Economía, algo que no vemos bien, el tema de Pronacom, el Ministerio de Desarrollo Social y el de Cultura de Deportes, y paramos de contar. Todos los demás con recortes. Señores, ¿alrededor de qué suma debería planificarse el presupuesto de Guatemala para el año 2016? ¿55 millardos? ¿60 millardos? ¿72 millardos? ¿Alrededor de qué suma sería razonable que se planificara ese presupuesto? Yo creo que primero depende de la proyección de los ingresos que se van a tener.
Pero ese es el primer punto, por supuesto, entre 53 y 55, digamos, lo máximo. Pero por eso, yo todo me estoy refiriendo a qué va a pasar y quiénes son los ministros designados, porque recordemos que el ministro designado de Finanzas va a ser quien esté en el directorio de la SAT. Se va a ver cuáles son las medidas que va a aplicar cada uno de cualquiera de los dos que gane la presidencia en el ordenamiento de la SAT, que pueda dar otra vez confianza para mejorar los ingresos tributarios. Realmente aquí muchos de los ingresos, pues ya lo hemos estado viendo, se perdían en el tema de la línea y en otros temas que hay en la SAT. Entonces va a depender mucho de quién sea nombrado ministro de Finanzas, qué va a ir a hacer la SAT, cuál va a ser el proyecto de recuperación de la SAT, y dependiendo de ahí podría incrementarse los ingresos tributarios. Segundo, cuáles son las políticas que van a querer aplicar, porque por ejemplo, bien lo decía Ricardo, le suman al Ministerio de Cultura, pero al Ministerio de Cultura le suman 38 millones para construir polideportivos. ¿Es eso necesario en este instante? ¿Es lo que necesitamos ahorita? ¿O lo que necesitamos es enfocarnos en otro tipo de programas y en otro tipo de prioridades que tenga el Estado? Entonces, combate a la desnutrición. Combate a la desnutrición, el tratamiento de medicamentos. Uno va a los hospitales públicos y no hay ni siquiera los medicamentos más básicos. No hay ni siquiera eso. O la compra de los mismos está siendo sobrevalorada 200, 300%. Entonces, va a depender también cuál es el proyecto y las promesas que se están haciendo, como muy bien lo dice Ricardo. Hay dos formas de verlo. Si es hasta donde la plata alcanza, es 72. Pero si son las necesidades que un gobierno honesto y eficaz debería hacer, tal vez 150.000 millardos, no importa. Lo que pasa es que deberíamos lograr acercar lo que deberíamos hacer la Guatemala que queremos y el presupuesto que tenemos no nos ayuda y hasta dónde estamos pagando impuestos. Claro, no puede ser 90 millardos solo de entrada, pero tampoco debería bajar más allá de 72. Porque es cierto, se puede hacer una revisión, pero los temas sustanciales están desatendidos. Un presupuesto solo para continuar sobreviviendo, operando, funcionando, tampoco es la idea. Debería ser un equilibrio y ese es un debate pendiente. Pero para llegar a esos 72 millardos, necesitaríamos endeudarnos por lo menos en cuanto en 17 millardos, en 11 millardos en tema de bonos. Sí. Pero también está la pregunta, ¿qué capacidad, qué escenario tiene el próximo gobierno de hablar de una reforma tributaria? Es urgente, no lo puede evitar. Y es una reforma que tiene que empezar con la recuperación de la SAT y posiblemente medidas tributarias, pero que tienen que tener legitimidad con un plan de corrupción. O sea, cómo recuperar la SAT para que deje de ser vista como el desastre de corrupción que es ahora. Pero es inevitable. Si no, ¿para qué? No, es un presupuesto que no va a servir para nada. Yo personalmente creo que las medidas tienen que ser medidas administrativas incluso, que es para ir combatiendo todos estos focos donde se pierden los impuestos en las aduanas y en otros. Achicar, por ejemplo, el Congreso. Sí, yo creería que, por ejemplo, las medidas administrativas o las medidas tributarias se pueden ir aplicando segundo o tercer año. Creo que el primer año sería un error político hacerlo. Y todo va a depender por eso de la reestructuración. Yo estoy muy enfocado en el tema de la reestructuración. Porque si vamos a poner a los mismos malandrines, no importa, no se va a recuperar ni la confianza de la SAT ni vamos a mejorar la recaudación. Tiene que haber una reestructuración completa que permita esa confianza. Pero siendo sensatos, este movimiento ciudadano que unificó, digamos, a personas de pensamiento de izquierda, de derecha, moderados, de todos los órdenes, en realidad estaba aglutinado, cohesionado por la lucha en contra de la corrupción. ¿Ustedes ven a ese movimiento ciudadano dispuesto a tributar 1, 2, 3% más? ¿Ustedes ven un aplauso para un incremento al IVA al 14%? ¿O ustedes ven una reforma viable? Díganme en qué área, impuesto de circulación. Si, por ejemplo, el impuesto de circulación se dedicara a financiar una solución real para el problema de transporte público, yo como automovilista responsable sí lo haría, pero también es que miren, si no hacemos algo el otro año y lo dejamos solo por el tema de la corrupción, el tema de la corrupción hay que resolverlo, pero estamos sacando a los niños y las niñas de las escuelas, estamos dejando de atender en hospitales y eso sí que no puede ser, es que no solo es una cuestión de dinero, el gasto público es por algo. Pero no tenemos un liderazgo público que nos esté diciendo, vamos a pedir una reforma
tributaria, vamos a pedir más plata de parte de los contribuyentes para poder financiar. No, es más, los candidatos ya salieron diciendo que ninguno plantearía pero una reforma debemos tributaria. exigírselo. No es por el tema tributario, es qué van a hacer con las escuelas, qué van a hacer con los hospitales y transporte público. 3 temas que sí que es la cotidianidad de la gente que necesita la intervención del Estado. Ricardo, Juan Luis mencionó rápidamente el IVA y el impuesto de circulación, pero ¿hay acaso otros impuestos que puedan ser tocados, otros sectores, por ende, que puedan ser susceptibles a esa voz? ¿Cuáles El impuesto sobre la renta. En diciembre de 2013 el Congreso aprobó medidas que privilegian a los sectores que se dedican a construir apartamentos de lujo y también para la supuesta responsabilidad social empresarial, y ahí estamos perdiendo impuestos sobre la renta. ¿Cuánto más o menos? ¿Cuántos? 300 millones de quetzales solo en privilegios de ese tipo. 300 millones de quetzales. Yo a eso le agregaría el tema del gasto tributario en cuanto a la 2989, los que no son maquila textil y que están incluidas, hay empresas que no deberían estar dentro del régimen 2989. Ahí tenemos otro Ese es tanto. un tema que la UNE ha tocado directamente. Sí, y yo voy a tocar otro tema que yo sé que ahí tenemos una diferencia de pensamiento con Ricardo, pero que es un tema de emergencia. Creo que hay que regresar, aunque sea por un determinado tiempo limitado, el tema de otra vez la acreditación de la planilla de cuenta del ISR, porque el IVA ha caído demasiado. Y ya la gente ya no pide facturas, ya no le sirven las facturas. Y es más, uno va a los comercios y en los comercios es con factura o sin factura. Regresamos a la época de finales de los 80s y 90s, donde era con factura o sin factura. Pero el tema de la acreditación servía... La tiene derecho a la réplica. ¿Cuál es la variación? Lo que pasa es que ese mecanismo de esa planilla fue un invento en los 80s del Fondo Monetario Internacional, un señor que se llamaba Alan Tait, para administraciones tributarias que no sirven. Si recuperamos la SAT, y tienes razón, con una SAT que es hecho un desastre no nos va a quedar que hacer eso, pero con una SAT que sí se puede recuperar, no tienen necesidad, porque con factura o sin factura no es con la planilla del IVA, vamos, es la fiscalización de la SAT. Pero lo que llegamos a ese punto, vamos a editar la planilla del IVA acreditada al ISR. Hay una pregunta que viene de parte de una televidente nuestra, se identifica como Ana en Twitter, y ella dice, si no hubiera corrupción, si no se robara un centavo de lo que se recauda, ¿alcanzaría con lo que se recauda? No. Ricardo dice que con 55 millardos de quetzales al año no serían suficientes para las necesidades de desarrollo del país. Fíjense que el presupuesto de Guatemala es apenas 13% del Producto Interno Bruto. El de El Salvador es 17%. Para resolver problemas estructurales como educación, salud, necesitamos uno de 24% del PIB. Necesitamos 30 años. No lo vamos a hacer en un año. O sea, los guatemaltecos tendríamos que tributar el doble. Así es. Pero entonces hagámoslo poco a poco. Hagámoslo en 30 años, pero tenemos que empezar pronto. Claro, el primer paso, Ana tiene razón, es erradiquemos la corrupción. Si no, ni por el lado del ingreso ni por el lado del gasto. Es que ahí hay un problema, que es, hay corrupción en el ingreso y en el egreso. Entonces, yo coincido con Ricardo, 55 mil millones probablemente no alcancen. Pero bien utilizados, señores, cuando empecemos a comprar el acetaminofén a 7 centavos y no a 14 quetzales, y cuando compremos las vacunas a 25 quetzales y no a 2.500, entonces podría ser más eficiente y más eficaz. En términos reales, atender las necesidades de salud de una población tan grande que no es capaz de pagarse un seguro, es que nunca va a haber presupuesto que alcance, perdón, pero ni los 150 Pero millones. El Salvador lo tiene y Costa Rica también. Pero por favor, El Salvador cubre apropiadamente en términos de salud a su población. Mejor que nosotros. Bueno, mejor probablemente cualquier otro país, pero que los cubra. No creo. Pero entonces... Costa Rica tiene una tasa mucho mayor y tiene una caja de seguro. Ellos sí que los cubren mejor. Entonces pongámonos una meta de 30 años, de 20 años, de 5 años, de 2 años. Pero el año entrante deberíamos dejar de retroceder por lo menos. Pero, y aquí lo que tenemos claro es que ninguno de los dos, ni Sandra Torres ni Jimmy Morales, han abordado el liderazgo en este tema. Y todo lo contrario, han dicho que no están dispuestos a imponer una carga tributaria superior a la que ya tenemos. Porque miren, el tema de reformar la carga tributaria es un tema muy polémico y es necesario. El problema es que el que dice, miren, yo sí voy a aprobar impuestos, una reforma tributaria, ese es el que no quedó. Pero eso significa que ninguno de los que están en esta mesa piensa que ese movimiento ciudadano que fue tan diligente y fue tan responsable en luchar en contra de un gobierno corrupto y en evitar que una opción que se presumía bastante corrupta llegara al poder, tuviera opción de llegar al poder,
que ese mismo movimiento no estaría dispuesto que a hay un financiar tema, mejor al Estado. Digamos, la unión, no lo creo. El movimiento ciudadano, todos tenían un fin común, y era erradicar la corrupción, sacar al presidente y a la vicepresidente. En el tema del pago de impuestos ya es otra cosa, ya no todos pensamos No igual. es una causa tan popular. Sí, y en el tema de paguemos impuestos, ya no todos pensamos igual. En el tema de mejoremos el gasto, ya no todos pensamos igual. Y en el tema de cómo aplicar determinadas políticas públicas, ya no todos pensamos igual. Lo que pasa es que aquí era una acción común que todos querían, no importaba si era derecha, izquierda, rico, pobre, todo el mundo estaba de acuerdo flaco, en eso. gordo. No, aquí Ricardo, todos querían que se fuera el presidente. ¿Qué ilusión de que se pueda persuadir a la población? Es un tema de madurez democrática. Yo creo que es un movimiento ciudadano muy incipiente, muy joven. Pero a ver, por ejemplo, si vimos a la SAT plagada de corrupción, entonces la pregunta que yo lanzaría es: ¿legítimo decir, como ellos fueron corruptos, yo no pago impuestos? Es decir, ¿yo voy a ser corrupto también porque ellos son corruptos o yo voy a ser responsable? Eso es distinto. O que las personas digan, pago los que están ahorita, no quiero pagar más hasta que me muestren que usen bien los que ya se están Pero cobrando. entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Porque, a ver, si vamos a cualquier hospital público, si vamos a las escuelas públicas, nos damos cuenta que la falta de recursos hay. 50 millardos no alcanza para desarrollar un país. Y sí se necesita intervención del Estado. Ese es un primer acuerdo al que deberíamos hacer. Y luego deberíamos madurar que para lograr alcanzar eso deberíamos ser democráticamente maduros. Es que la democracia no solo es votar, la democracia también es tributar. Señores, y eso gracias, nos cuesta. Gracias, Amos, por acompañarnos a las 8:45. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta qué se está discutiendo, que por cierto es mucho lo que se está discutiendo en redes sociales respecto de este tema recién conversado. Por supuesto que es mucho, Juan Luis. Vamos a las redes, tenemos muchos mensajes. Ricardo nos dice, ¿cómo funcionaría el Optó 00 corrupción y 100% eficiencia? Pero eso es una utopía. Mario nos dice, alcanzaría si se erradicara la corrupción, si se quitan las plazas fantasmas, si se le baja el presupuesto al Congreso. Mario, qué decepción. Soluciones recaen sobre la clase media. Si quitaran privilegios fiscales a grandes empresas, eso es solución. Julio nos dice, perdón, si alcanza si reducimos los gastos de operación y corrupción y contrabando y no sobra para más, en un año. Y Robin nos dice, con factura o sin factura. Respuesta a la corrupción, mejor sin factura más barato y no se roban ni plata, es la lógica, es lo que nos dice Robin. Y Julio, no necesitamos aumentar impuestos, nos urge reducir los gastos de funcionamiento del Estado, debe de impulsarse la inversión. Parte de los mensajes que tenemos esta noche, al terminar esta entrevista, tendremos otra y luego, por supuesto, a las 10 tendremos el debate. Hablaremos también de un tema muy ciudadano en el caso de la crisis que se está viviendo en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Crisis 6 será nuestro hashtag de la noche. Vamos a la pausa, al regresar otra entrevista con Juan Luis y Claudia. Este segmento es patrocinado por Excel Automotriz, cero preocupaciones. Ya estamos de regreso en esta sección de entrevistas junto con Juan Luis Font en este lunes. Y nos acompañan en el set 3 personas que van a hablar de un proceso al que apenas le hemos puesto atención por todos los eventos que se han suscitado desde abril, cuando se descubrió aquel caso de corrupción que ha cambiado totalmente la historia en el país. Pero el tema del que vamos a hablar es precisamente uno que incide en todo este tipo de procesos. Muchas gracias a Luis Fernández, Carmen Aida Ibarra y Javier Monterroso por acompañarnos para hablar sobre la incidencia y la próxima elección del director del Instituto de la Defensa Pública Penal. Yo quisiera arrancar con una pregunta básica con Carmen Aida, y es un resumen breve de cómo se ha llevado este proceso, si el movimiento ciudadano y todos los cambios que se han suscitado a nivel político han tenido una incidencia en esta elección, y arranquemos con eso. Yo diría que no ha habido una incidencia en el proceso de postulación de candidatos a director del Instituto de la Defensa Pública Penal, como tampoco lo hubo a lo largo del 2014 en los 5 procesos que hubo de enero a diciembre. Y esto es simplemente porque en aquella época, estamos hablando de todo el 2014,
y parte de los primeros meses del 2015, la opinión pública no tenía un interés específico en esos procesos de postulación. Es más, a nosotros nos criticaban, al Movimiento Pro Justicia, que por qué andábamos metiendo la nariz por esa meticulosidad en el seguimiento. Exactamente, que qué queríamos, que queríamos poner a nuestros candidatos o qué. Y en realidad no, yo les decía, estamos tratando de que haya jueces, que haya magistrados que verdaderamente impartan justicia con un grado de autonomía y dependencia tanto como se pueda, porque no se puede total y de manera absoluta una situación ideal como esas. Luego han visto de abril para acá, la gente ya empezó a ver cuán importante es que jueces como Miguel Ángel Gálvez, por ejemplo, tengan oportunidad en las comisiones de postulación. La experiencia nos muestra cómo desde 1999 para acá, que es cuando nosotros hemos monitoreado esos procesos, personajes como el juez Gálvez, a quien se le ha reconocido honorabilidad públicamente en estos últimos tiempos, no han tenido oportunidad en la mayoría de las ocasiones. Es otro tipo de personas las favorecidas, y sobre todo en los últimos tiempos. Yo diría que en la medida en que se fueron haciendo públicos los procesos, pudimos ir dándonos cuenta de cuán viciados son los procesos, y son pocas las personas que llegan a los cargos que verdaderamente dan confianza de que van a hacer un buen trabajo. Javier, ¿por qué deberíamos ocuparnos, especialmente los ciudadanos, de vigilar el proceso de elección a quien esté a cargo del Instituto de Defensa Pública Penal? ¿Por qué es importante la defensa pública? Bueno, la defensa pública penal, el Instituto de la Defensa Pública Penal es el que está encargado de apoyar judicialmente a todas las personas que estén sujetas a un proceso penal, que estén acusadas de un proceso penal y que no tengan suficiente dinero para pagar un abogado particular. En un país como Guatemala, donde la mayoría de personas no tiene suficientes recursos para pagar un abogado, la defensa pública penal puede terminar beneficiando a cualquier persona. El rango de ingresos que tiene que tener una persona para entrar al ser beneficiada por el Instituto de Defensa Pública Penal es de 3 veces el salario mínimo. Son aquellas personas que ganan aproximadamente 8,000 quetzales para abajo, que es la mayoría de la población guatemalteca. Son elegibles para tener apoyo. Exacto. De la defensa. Por eso es un instituto fundamental para el sistema de justicia del país. Puede prestar sus servicios en materia penal a cualquier persona que esté sindicada de cualquier delito culposo, doloso, y hasta la fecha han sido miles y miles de personas las que se han visto beneficiadas por este instituto. Y a pesar de esta importancia, nos dice Carmen Aida que no ha cambiado nada esa presión ciudadana, un proceso como este. Luis, ¿podemos hablar de favoritos ahora? ¿Se escuchan los nombres? ¿Cómo se ha llevado a cabo este proceso? ¿Cómo se ha llevado? Yo creo que hay dos aspectos. En primer lugar, el bullicio, la algarabía de toda la situación que ustedes mencionaron del mes de abril, desplazó a temas menos importantes, como era sí muy importante el tema de la señora entonces vicepresidenta, después del presidente, después la línea, después hasta el día de hoy hubo varias transmisiones en vivo sobre ese tema. Al tener importancia ese tema, los demás pasan a un segundo plano. Creo que es la primera razón. Y la segunda, yo creo que las lecciones que dejó las elecciones para el organismo judicial fueron decepcionantes. La población le perdió confianza en estos sistemas de comisiones y de último caso del Congreso de la República. La población está muy frustrada del Congreso de la República. Por lo tanto dice, ¿y para qué vamos a presionar si al final todo se cocina en esa olla política? Y por lo tanto, ya hay solo 3, efectivamente. Sí se habla, Remberto Ruiz, está la señora de Corsantes y está también el Trujillo. Jáuregui, perdón. O sea, sí se habla, pero igual que con el vicepresidente de la República se habla de favoritos pero cambia como la bolsa de valores, cada 20 minutos la percepción es diferente. Carmen Aida Blanca Stalin, la magistrada actual de la Corte Suprema de Justicia, puede ejercer presión sobre la elección del nuevo director del Instituto de la Defensa Pública. Ella lo dirigió durante muchos años. Por supuesto, yo lo que pienso es que tal vez, si no presión, una gran capacidad de incidencia en el Congreso de la República. La magistrada Stalin es una persona muy eficiente y muy capaz, independientemente de cuáles sean las otras ligazones indeseables que tenga.
Ella es una persona que ha sabido trabajar el Congreso de la República, se fue electa muy bien en el año 2004, se mantuvo por un periodo más y ha manejado la situación de tal manera que se agarró al puesto y en lugar de entregar en agosto del año pasado como correspondía, se fue hasta que tuvo que ir a tomar posesión a la Corte Suprema de Justicia, pero dejó a su gente. Entonces, la apuesta del grupo Stalin es mantener el dominio en el Instituto de la Defensa Pública Penal. La apuesta del grupo de Blanca Stalin? Ramberto Ruiz, el hombre de su confianza. ¿Que fue su secretario? Desde hace muchos años, él es su mano derecha, lo dejó interinamente en el cargo, y si el Congreso sigue sin elegir, él va a seguir usufructuando esa posición mientras se le resta tiempo a la gestión que debió haber empezado en agosto del 2014. O sea que ahorita ya llevamos que un año, 2 meses que se restan al periodo de 5 años para el cual debe ser electa la persona. Javier, pero hay una pregunta acá y que es obligatoria para que el público entienda qué se juega cuando se nombra al director del Instituto de la Defensa Pública Penal. Ha sido por años acusado de ser un tramitador de plazas para diputados del Congreso, para magistrados, con quienes después se logran negociar los votos necesarios para la elección a futuros puestos. ¿Puedes explicarnos tú cómo se da esa dinámica entre esos organismos? Claro, el Instituto de la Defensa Pública Penal, por un lado, maneja un presupuesto de 150 millones de quetzales, que no es suficiente para cumplir sus funciones, pero que sí se puede prestar también a una utilización política de ese poco presupuesto que se tiene. Hay acusaciones de que hay plazas dentro de la defensa pública penal que se le otorgan a diputados o a magistrados, como bien dices, a cambio de la elección del director de la defensa pública penal. También es conocido en el gremio, esto sí es más, digamos, se puede demostrar que el número de abogados que están en la defensa pública penal, que tanto son de planta, son muy pocos, pero de oficio se contratan a personas que prestan sus servicios temporalmente en el Instituto de Defensa Pública Penal, a veces son determinantes para elecciones donde tiene que jugar el Colegio de Abogados, por ejemplo, Corte Suprema. ¿Cuántos son en conjunto? O Corte de Constitucionalidad. El problema es que son los grupos que se van contratando, varía, porque el defensor público de oficio no es alguien que esté permanentemente ahí, sino pero que más o menos por 300, 400, ¿cuántos? 400, 500 abogados. Allá con 400 votos en el Colegio de Abogados se puede ganar una elección. Claro. Digo, se puede contribuir a ganar una asamblea. Por eso el grupo de Blanca ha sido determinante en muchísimas de las elecciones en el colegio. Entonces, por eso a veces está aliada con el rey del tenis, a veces con el grupo de Estuardo Gálvez. Recientemente estuvo con toda la estructura y tiende a ser que los integrantes de la defensa pública penal las siguen o siguen sus instrucciones o son más insumisos. ¿Qué dice? Yo creo que son más insumisos y muchos de estos grupos de comisiones de corrientes a favor de determinadas personas se llevan enormes sorpresas después, que la gente, sus peones, no votan como ellos pensaron. O sea, ese cordón umbilical realmente se rompe, y se rompe muy fácil, y más por otros intereses. Yo sí estoy claro que es dentro del ajedrez contaminado y desfigurado político. La defensa pública es una pieza, pero es un peón, un pequeño peón, que depende cómo usted puede funcionar. Yo difiero un poco de la percepción del licenciado. Yo, porque he visto esos procesos de cerca, sí creo que las instituciones del Estado tienen un gran peso para llevar a votar. Incluso se sabe que en la defensa pública también se llevaban buses con los abogados de la defensa pública penal a votar. Se sabe que también eso pasa en las instituciones del Estado, en el organismo judicial menos, pero sí en las municipalidades donde hay contratados abogados, se los lleva a votar para los eventos electorales gremiales. Y eso incide definitivamente en las elecciones y, por ejemplo, en marzo del próximo año se elige magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Uno de esos magistrados es electo por la Asamblea de Colegio de Abogados. Si un instituto como la Defensa Pública Penal, que maneja 300, 400 votos de personas que saben que se les puede quitar la plaza, que se les puede quitar, ese es otro problema, que la mayoría son abogados que no tienen estabilidad laboral, entonces su independencia es mucho menor que la de los jueces o los fiscales, donde hay una carrera profesional. Pero Javier, yo quisiera ser completamente escéptica a lo que dice y
y plantearle este escenario. Estamos hablando de profesionales. ¿Cómo puedo creer que un abogado es acarreado y forzado a votar de cierta manera cuando ese voto es secreto? Dígame, convénzame de eso. Mira, Claudia, cuando estamos hablando de que es un voto popular, donde votan 7 millones de personas, es secreto. Cuando estás hablando que cada mesa electoral del Colegio de Abogados está determinada por un número de colegiados, que se conoce de tal colegiado a tal colegiado, si tú tenés la base de datos del número de colegiados, sabes en qué mesa votó. Después del recuento de mesas, te das cuenta si tus abogados colegiados en esa mesa, que no son más de 100 abogados por mesa, puedes ver perfectamente dónde incidiste en el voto de los graduados, por ejemplo, en las universidades o en una institución como la defensa. Una pregunta para orientarse ya hacia el final de esta discusión. ¿Qué es lo mejor que puede pasarle al Instituto de Defensa Pública Penal? ¿Qué es lo mejor, Carmen Aida, que puede ocurrir en este proceso? Lo mejor que puede ocurrir es que haya un cambio de estatus, un cambio de gobierno en el instituto. Que pierda la corriente de Blanca Stalin. Que la corriente de Blanca Stalin salga, que entren, hay dos candidatos, el Congreso puede elegir, uno de ellos está un poco cuestionado, pero digamos que podría representar cualquiera de los dos un nuevo aire. Urge rescatar al instituto de esa condición de botín político en el que están. Si uno va a ver ahorita, ahí va a encontrar a familiares de diputados, de miembros del consejo directivo, de personajes que de alguna manera, nada, porque igual entraron por cuello, entraron porque hubo una negociación política de por medio, y hay que decir una cosa, antes no es que la institución fuera totalmente inocente, pero es Blanca Stalin quien empieza ese toma y daca con los diputados y empieza a convertir al instituto en esa feria de plazas. Cuando en el Congreso de la República se le investigó, ella logró parar esas investigaciones porque tenía con la cola machucada a varios diputados que la estaban queriendo investigar por mal uso de viáticos. Luis Fernández, ¿qué sería lo mejor que le pasaría al Instituto de Defensa Pública? Yo creo que al que le toque, y para mí lo mejor sería volver a coger otra terna, punto. Volver a escoger otra terna, pero no se puede. Pero queda 3 años y poco para promover una reforma en ese sistema de comisión. Ese sería para mí, para que no sea pues una cuestión política, una bolsa de empleo. Efectivamente ahí van para todos los diputados, para todo, y sobre todo para un gremio muy necesitado como es el gremio de abogados. Hay 22.000 abogados, muchos de ellos sin empleo, y por eso todos se acercan a los círculos políticos. Un gremio muy necesita. Gracias a los tres por acompañarnos a las 8:45. Vamos de inmediato a ofrecerle después de una breve pausa comercial, la información de los deportes. Esto estuvo divertido.